Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube una semana más. Yo soy Víctor Galán y esto es un nuevo vídeo acerca del estado del mercado. Durante los próximos minutos vamos a ver los datos principales macro, así como índices, y hoy yo me quedaría hasta el final porque vamos a ver el sector de shipping, container y transporte marítimo con las mejores acciones y los principales indicadores, un sistema que opera el SP500 con menores caídas, mejor rentabilidad y menor volatilidad que tenemos, que estamos testeando en Planeta Bolsa y que creo que os resultará interesante, así como acciones fuertes. Veremos también lo que ha ocurrido en Netflix en esta semana, que obviamente ha sido la principal Big Tech con noticia negativa, y además, como no, semáforo de medio, corto, largo plazo con una visión también del Bitcoin. Deciros también que nos podéis seguir en Twitter como VictorG_bolsa, también como Bolsa Planeta, la web de formación que tenemos entre Víctor Millán, Joseba, Mortalena y un servidor, planetabolsa.com, donde colgamos estrategias. Ya sabéis que tenemos carteras discrecionales, la iremos revisando durante el vídeo de hoy, qué tal lo están haciendo con respecto a los índices americanos, y además un servicio todas las semanas de webinarios, de seminarios, 2 horas, martes y jueves a las 8 de la tarde, que además quedan grabados. También sabéis que nos podéis buscar como Bolsa Planeta en Instagram, y que además me podéis buscar en victorgalanbolsa.com, donde estoy ofreciendo un curso de bolsa lo más completo acerca de análisis fundamental, técnico, gestión de las emociones, así como del capital, lo cual es muy importante. Y por fin, puedo decir que tenemos a Dependencia Financiera en Amazon, Cómo ser pobre siendo rico, el libro que llevo ya más de un año escribiendo y tratando de publicar. Por fin tanto trabajo ve la luz. Os dejo todos los links de Twitter, de Planeta Bolsa. También esta vez os dejo el link de compra tanto de Amazon Kindle como de Amazon en tapa blanda del libro. Y bueno, pues deciros que espero vuestro feedback, que espero que os guste mucho y que para mí es un orgullo poder presentaros un libro que habla acerca de la cultura financiera y cómo incrementarla. Espero que os guste mucho y vamos a dar paso ya, por fin, al resumen del mercado. Bueno, lo primero que tenemos en este gráfico de la inflación de Estados Unidos es que, como ya decíamos en vídeos anteriores, desde 2020, desde la recuperación COVID, tenemos un incremento tanto de las materias primas como de la energía brutal, que todos estamos notando en los bolsillos. La inflación en Estados Unidos se sitúa en torno al 8,54%. Sabéis que en España está en el 9,8%. Es una cifra altísima que no se veía prácticamente desde los años 70. Y como resultado, ¿no?, de estos incrementos en los precios, vamos a observar cómo los bancos centrales empiezan a retirar dinero de la liquidez que ellos mismos inyectaron meses y años atrás. Es lo que se llama el quantitative tightening o simplemente retirar estímulos a base de repos inversos, sacando dinero del sistema. Veremos si esto tiende o no a frenar la inflación. Y esto se está empezando a notar, como vemos en el siguiente gráfico, en el Euribor a 12 meses. Vemos que hace unos meses, pues bueno, venía de un negativo, años, bastante grande, y la verdad que actualmente lo tenemos con una previsión de remontada y prácticamente en terreno positivo. Así que veremos si de nuevo los precios de las hipotecas empiezan a cotizar en positivo. Por otra parte, se sigue actualizando la tasa de interés, a la que va a estar rondando prácticamente 2023-2024 en el siguiente gráfico la Reserva Federal en Estados Unidos. Al principio se estimaba que los tipos
iban a ser en torno a un pico entre 2,60 y 2,50, pero actualmente se está haciendo una previsión en torno al 3,25. Esto es debido a que la inflación es más alta de lo esperado y probablemente los problemas en el mercado y la lateralización de los índices se prorrogue hasta probablemente entonces, ¿no? Que será cuando de nuevo se vuelva a normalizar o incluso a incrementar el dinero o la liquidez en el mercado. Y sin embargo, ¿qué es lo verdaderamente, en mi opinión, preocupante acerca de los incrementos de liquidez en el mercado? El siguiente gráfico. Fijaros, en barras tenemos la deuda al nivel que ha ido incrementando desde 1995 hasta prácticamente las previsiones que se tienen de 2025, donde se multiplica por varias veces, por 6, por 7, la deuda total de los gobiernos y de los bancos centrales. Fijaros la línea de los intereses, cómo ha estado bastante estable. ¿Por qué? Porque no ha habido que pagar una tasa muy alta debido a los bajos tipos de interés. Sin embargo, ahora gran parte del dinero que vamos a intentar recolectar o que van a intentar financiarse los estados simplemente va a ir a repagar esos intereses. Esto es algo muy peligroso, más allá de que la deuda además siga creciendo, y es algo que preocupa bastante. ¿Y por qué preocupa bastante? Porque quizás las medidas que está adoptando los bancos centrales o los propios gobiernos para frenar la inflación no sean suficientes. Y la respuesta la tenemos en el siguiente gráfico. ¿Quiénes son los poseedores de deuda actualmente, ¿no? Y la mayoría, con un 23% encabezado por la Fed o el Banco de Japón, Banco de Inglaterra o el propio Banco Central Europeo, son los bancos centrales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que seguir refinanciando y repagando deuda, como ocurría en los años 90, donde el sector privado, las empresas, quizá decían, hasta aquí llego, ya no me puedo endeudar más, tengo que reducir parte de mi plantilla, empleo, previsiones, quizás se llegaba a unos niveles de regularización de la economía, pero cuando la mayoría de los poseedores de deuda son los bancos centrales y tienen que seguir repagando y repagando esas tasas tan altas, se estima que probablemente lo tengan que hacer sí o sí porque son bancos centrales. Entonces la inflación quizás no baje tanto como lo esperado. En todo caso, es algo que iremos tratando y seguiremos observando de cerca en los siguientes vídeos. Y bueno, llega el primer sistema de Planeta Bolsa que comparamos contra el Nasdaq y el S&P, ¿no? Que vienen haciendo un -7, un -14. No son cifras del todo actualizadas todavía a esta semana. Fijaros que nuestro sistema está haciendo en este año solamente un 9,11 y que el año pasado batió obviamente a los índices americanos haciendo un 17 desde que comenzó en octubre. Así que muy contentos, os animamos, como todos los alumnos, a probar y a que echéis un vistazo por vosotros mismos los sistemas y su robustez. ¿Qué ha ocurrido precisamente en los índices? El Nasdaq, donde tenemos abierta una pequeña cobertura, precisamente porque la amplitud de mercado no va del todo bien. La amplitud de mercado son los indicadores globales de la economía que nosotros solemos mirar y revisar. Como veis, el Nasdaq vuelve a tener problemas en los entornos de 13.300, probablemente busquemos soporte quizá en los 13.000 puntos y los 14.700, 14.800, donde pasa la media bajista de 30 sesiones en semanal, ha sido una resistencia dura, como ya comentamos en otros vídeos. Veremos perder esos soportes si no le lleva a más caídas. Por otra parte, un índice con el que en las últimas semanas hemos sido muy positivos, pese a este canal descendente que tenemos en la imagen, es el IBEX 35 aquí español, el cual ha superado la media de 30 semanas en los 8.547 y le tenemos enfrentando los 8.814 puntos justo en la parte superior de ese canal que le va a costar remontar. Obviamente por encima de esos 8.900, 8.800 puntos veríamos más alzas y los 9.300 sería una zona bastante cumbre para ver de nuevo despegar al IBEX. Ojalá le veamos en esa zona.
Otro gráfico interesante, parece que indexarse a renta variable y cambiar a bonos o a liquidez cuando el mercado lo hace peor, normalmente había sido una estrategia relativamente sencilla, pero como veis, todo aquel que haya pasado su dinero a ETFs, a bonos, en este caso a 20 años de plazo en Estados Unidos, pues ha sufrido caídas en torno al 30% desde máximos, lo cual es muchísimo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de estrategias, incluso de indexación a los propios índices, porque no siempre, pese a que en el largo plazo se haga bien, no siempre es la mejor opción. Con un año 2022 tan lateral, quizás no es la mejor opción este año, y como vemos en el gráfico, probablemente todavía les quede bastante sufrimiento y quizás aún más caída por el repunte de los tipos de interés. Antes de seguir, vamos a ver el sistema también que publicamos en Twitter, en Planeta Bolsa, de LDR, donde tan solo llevamos 3 posiciones a muy largo plazo. 3 acciones obviamente muy fuertes. En este caso, como veis, en el año llevamos un 25% de rentabilidad. Se dice pronto la paliza que le mete al S&P y al Nasdaq este sistema. Y además, desde que lo comenzamos, porque lo comenzamos en marzo, lo cual tiene una pequeña trampa porque no cogimos enero y febrero el total de esa subida, pero aún así estamos batiendo más que de sobra al Nasdaq y S&P, que han subido o se han mantenido relativamente planos, un 2,2 con 42 pierde el Nasdaq, mientras que nuestra cartera está haciendo un 10,74, el segundo de los sistemas algorítmicos. Y por la siguiente foto que ya estoy dejando en pantalla ya sabéis lo que vamos a ver. Vamos a ver ya el sector de transporte marítimo con todos esos contenedores, a ver cómo se está dando, qué está ocurriendo, y vamos a ver las noticias o eventos más relevantes. El evento más relevante dentro del transporte marítimo es de nuevo esos cuellos de botella que se están formando en los puertos. Hace poco hablábamos del puerto de Los Ángeles, con grandes retrasos, y actualmente tenéis en pantalla en el siguiente gráfico el puerto de Shanghái en China. Todos esos puntos son barcos que transitan, que están intentando dejar mercancía, pero la gran mayoría están esperando para dejar los contenedores en tierra. Como sabéis, el puerto ha estado cerrado por las restricciones del COVID, por los rebrotes que está habiendo en China, y está ocasionando una escasez también de suministros y de algunos elementos bastante relevantes en la economía mundial. Cuanto más retraso haya en este aspecto en el puerto, en el principal puerto de Shanghái, más repercutirá el aumento de precios y los... En el siguiente gráfico, además, podéis ver en la línea roja 2022 el número de esperas, ¿no? de barcos esperando que está habiendo precisamente este año, lo cual despunta totalmente de lo que viene siendo la media de otros años, y hace peligrar, como decíamos, los elementos clave o puntos estratégicos de las principales economías. Pese a que algunos indicadores o índices de transporte marítimo más conocidos, como vemos en el siguiente gráfico, el Baltic Exchange Dry Index, Shanghai Freight Index, Harpex o incluso el puerto de Los Ángeles, hayan estado haciendo nuevos mínimos en los últimos días, en las últimas semanas, tenemos que tener la perspectiva del largo plazo, en el que, como veis, el incremento a lo largo de los años es más que significativo y lo pone al sector en una posición privilegiada para los próximos meses y años. Os dejo además en pantalla otra infografía de las principales empresas y su crecimiento en la ruta entre Asia y Estados Unidos, ¿no? Que es una de las más transitadas actualmente. Precisamente en azul tenéis el crecimiento, como en MSC o en CMA, pues ha habido, o incluso en Marx, ha habido incrementos muy importantes en esta cuota.
Ahora sí, para poner el foco en las principales empresas de transporte marítimo que hemos ido seleccionando en nuestra plataforma de trading. Tenemos a Wilco, como veis, LNG, el cual viene de una tendencia alcista de medio-largo plazo desde prácticamente 2020 y como está cerquita de máximos de toda la historia. Es este tipo de acciones las que más nos gusta, en máximos, donde no tienen prácticamente resistencias, donde todo el mundo está ganando. Podemos ver la media en morado de 30 sesiones semanal, que le queda muy cerquita, y en los indicadores como lo hace mejor que el SP500 y además parece que hay volumen comprador. Awilco, por cierto, es una empresa noruega de transporte de gas licuado. Otra de las acciones que nos parecía interesante y que mostramos en pantalla, precisamente también por su capital comprador, por incremento de mano institucional, como tenemos en el Concord, así como de mejoría del SP, es Bellships, de transporte marítimo, con un percentil 96, la cual lo hace estar en el top de su sector precisamente, y como podemos ver, hace semanas tenía mucha mejor pinta y mucho mejor punto de entrada, y ahí podéis ver la evolución que ha tenido durante estos últimos meses, ¿no? Es este tipo de acciones las que nos gusta vigilar con nuestros screeners, y que bueno, que también se pueden mediante estos indicadores seguir según mi curso. Por último tenemos Hafnia, la cual también muy interesante, percentil muy fuerte, y está así que parece que en las últimas semanas está entrando muchísimo dinero y lo está haciendo francamente bien. Además tenemos compras inusualmente altas y bueno, ahora mismo está sin ningún tipo de resistencia, salvo la que quedaba en abril-marzo de 2020, prácticamente en los 26. Una vez superada, pues de nuevo le queda tramo hasta prácticamente los 30 aproximadamente. Última cartera de Planeta Bolsa, ya que la de índices no la vamos a ver porque está relativamente plana, lo cual nos alegra, ya que bueno, los índices a nivel mundial lo están haciendo peor, pero la que sí tenemos un poquito más de movimiento es Impulso. Como veis, el año pasado hizo casi un 40%. Este año la rentabilidad desde que empezó el año lleva un 4,94, y desde que empezamos la cartera en marzo del año pasado, porque no cogimos enero y febrero y por tanto nos perdimos un tramito, lleva un 28,50. Vuelve a pulverizar al SP y al Nasdaq, así que muy contentos de nuevo de presentaros el último sistema algorítmico que podéis seguir por Telegram, por nuestro grupo de Telegram con la suscripción. Y bueno, vamos a hablar de Netflix ya, porque en general ha sido la noticia relevante de la semana, una BitTech que perdía prácticamente un 30% en apertura tras decepcionantes resultados en los que parece que no va a crecer tanto en suscriptores, y que obviamente se está viendo muy resentida pues su ventaja competitiva. Y bueno, actualmente ya tenía mala pinta en 2022, en comienzos, cuando perdía esos $620. A nosotros nos chocó bastante que la media se aplanase y empezase a caer en picado, que tuviese pendiente negativa, y ya decíamos que no nos gustaba ese aspecto, además de que tenía un percentil muy muy bajo sin apenas momentum. Como veis en el gráfico, pues la caída ha llegado hasta los 218, es una auténtica barbaridad y es un título que pues tendríamos que haber estado ya hace tiempo fuera en el mercado. Os dejamos además un pantallazo, como veis, del grupo de Planeta Bolsa. Durante hace meses ya nos habían preguntado precisamente si tomaríamos posición en Netflix, y nosotros dijimos categóricamente que no nos gustaba y que había que estar en acciones mucho más fuerte. Era el momento de estar en acciones mucho mejores. ¿Acciones como cuál, Víctor? Pues mira, por ejemplo, del mismo sector de entretenimiento tenemos WWE, el World Wrestling Entertainment, o la lucha libre, ¿no? Que precisamente tiene un rango entre los $48 y los 62,55, y podría activar de superarlo
pues un rectángulo al alza, más parecido casi un doble suelo, que le dejaría pues un objetivo bastante interesante, mucho mejor que el SP, y parece que está entrando dinero. Es una de las que, si tuviéramos que estar en alguna de este sector, pues nos parecería mucho más relevante que las ya conocidas Netflix, ¿no? Bueno, en la imagen volveros a recordar que dependencia financiera lo tenéis disponible en Amazon, y que valoro mucho que pues me dejéis algún tipo de feedback en redes o que lo compartáis con vuestros amigos. Es un libro muy sencillo donde se analiza una primera parte de conceptos económicos básicos, cómo se han ido tratando en España, y tiene una segunda parte donde podemos poner a funcionar nuestro dinero más allá de la cuenta corriente, precisamente para que no perdamos capital con el tiempo y la inflación. No solo vamos a hablar de bolsa, además la tratamos de manera muy leve, sino que además vamos a hablar de otro tipo de emprendimientos, de negocios online, de actualmente dónde podemos buscar oportunidades, y creo que es un libro que os va a interesar muchísimo. Como veis en la siguiente imagen, estos son los sectores dentro del SP que lo están haciendo en 2022 mejor. Fijaros precisamente en la energía, en ese consumo, en las utilities, cómo están batiendo claramente al índice, y como ya os dije en otros vídeos, las diferencias se acrecentan con sectores que lo están haciendo actualmente peor, como servicios de comunicación o tecnología, ¿no? Es la hora de buscar acciones y sectores fuertes para no quedar muy rezagado. Una de ellas muy relevante en el sector de la energía, que además tiene comprada hereje, es Occidental Petroleum. Ya la compró hace tiempo, y fijaros que desde entonces todo 2022 lo ha hecho divinamente y ha tenido una subida muy fuerte, con un percentil muy alto, con indicadores muy fuertes, lo cual demuestra que hay una ventaja competitiva en este tipo de estrategias. Dejamos también por aquí una comparativa del sistema, como decíamos, Annapurna, que presentaba también en mis redes, en Twitter, acerca de compras en el SP de manera puntual. Prácticamente se tiraba un 60% del tiempo operando, el otro 40% está en liquidez, como podemos ver sobre todo en las grandes caídas, y es un sistema que se cubre bastante bien de eliminar los tramos bajistas y de incrementar esos tramos alcistas y maximizarlos. Como podéis ver en la imagen, tenéis los datos: una rentabilidad de un 9,71, volatilidad de un 12 y drawdown o caída desde máximos de un 18, que es bastante aceptable. Tenéis además aquí los datos por año, salvo prácticamente principios en 2007, que cayó un 4, y este año, que de momento cae un leve 3, haciéndolo aún así mejor que los índices. El resto de años pues ha demostrado muchísima fortaleza y ha acabado en positivo, incluso teniendo en cuenta que ha habido años pues muy malos, como por ejemplo 2008 o 2010, 2011. Para terminar, fijaros el patrón de oferta y demanda que tiene Fidelity, Jurrien Timmer, acerca del Bitcoin, ¿no? Parece que la rentabilidad proyectada durante los años 2022 y 2023 puede ser muy estable, en torno a los 41.000, que actualmente se ve bastante reducida por la caída de la liquidez de los bancos centrales. Pero fijaros cómo toda esta situación parece, según Fidelity, puede dar lugar a que en años sucesivos llegue incluso a los $110.000 o incluso a los 996.000, como estima en 2026. Veremos si es una expectativa demasiado alta o en el fondo pues acaba cumpliéndose. Y mientras os dejo las opiniones de fondo de los usuarios de Planeta Bolsa, porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y más vale que os lo digan ellos que todo lo que yo os pueda decir en estos vídeos o en estos minutos. Vamos a repasar también el semáforo de medio, largo y corto plazo. Para el corto plazo, debido a la situación de los índices, vamos a ponerle una señal roja de nuevo, porque quizás
con las advertencias de peligro y esos rechazos en las resistencias, probablemente los índices sigan cayendo. Le vamos a poner un naranja en el medio plazo, en un ámbar, ya que, como dijimos, 2022 va a ser un año muy complejo y no ha utilizado o aprovechado la primera ocasión de rebote para volver a máximos o satisfacer mejores niveles de la amplitud de mercado que esperábamos. Y vamos a ponerle en el largo plazo una señal verde, porque de momento somos positivos y no creemos que los próximos años el mercado siga tan deteriorado, sino que siga creciendo poco a poco y las inversiones merezcan la pena. Pues nada más que deciros, muchas gracias a todos por el vídeo. Recordad que tenéis en Amazon ya el libro y que espero os guste, me dejéis vuestras opiniones en redes sociales y tenéis toda la información, recordad, aquí abajo en comentarios acerca de cursos y redes sociales donde nos podéis seguir. Un placer y nos volvemos a ver la semana que viene. Chao.